se estrenó en los cines uruguayos un documental sobre la vida y la obra, y yo diría también la familia de Joaquín Torres García. Invitamos a su director a conversar con nosotros, Emiliano Massa. Emiliano, bienvenido. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Se estrenó, hubo un preestreno el día mismo del cumpleaños de los 150 años del cumpleaños de Torres. Fue una cuenta que sacamos en el 2018 y nos dimos cuenta que en el 28 de julio del 2024 se iban a cumplir 150 años. Y ahí nos concentramos en una larguísima producción habitual para una película sudamericana, latinoamericana de 6 años. Total. Con pandemia de por medio. Pero bueno, sí, pero la invocamos. Bien, y ahora ya se puede ver en Cinemateca. Yo creo que mucha gente se preguntará qué es Pax in Lucem, este nombre tan particular que tiene. Que para los amantes de Torres García puede ser más común, sí, pero intriga el título. Sí, igual es 3 palabras en latín. Sí. Pax in Lucem significa como paz en la luz. Paz en la luz. Y para mí es un nombre muy significativo, porque tiene que ver con, tal vez con esas cosas, viste, que más allá de hacer una película sobre Torres García, que es una película inédita, porque no se había hecho ninguna película sobre Torres García hasta este momento, en ningún lugar del mundo. Antes de eso hay determinados temas que toca Torres García y que son los que yo siento esa familiaridad o ese interés o esa motivación para hacer la película. Y Pax in Lucem, de alguna manera, esa cuestión de paz en la luz, de cuestión cósmica, de cuestión eterna, tiene mucho que ver con algunos temas que yo he tratado en películas anteriores y que de alguna forma es el motorcito que me mueve a mí en particular, ¿no? Hacer reflexiones sobre viajes interiores, cuestiones de espiritualidad, no sé. Claro. Además, la luz tiene todo que ver con los colores y para un pintor es fundamental, así que eso de paz en la luz está muy bien. Yo decía recién, hay mucho de familia, porque también se puede decir que es el viaje de un bisnieto buscando conocer la historia de su bisabuelo. Se puede decir que es una road movie de su bisnieto por los espacios donde habitó su bisabuelo, y a partir del encuentro con personas, el bisnieto va construyendo una ausencia que nos abraza, que es la ausencia de Torres García. El bisnieto, que es Alejandro Díaz. Si él es el protagonista, ¿cómo llegaste vos a dirigir esta película? Bueno, pues porque se lo propuse. Ah, fue idea tuya. Sí. Lo coescribimos con Alejandro, que somos amigos en la vida real, fuera de las pantallas, desde que somos niños. Nuestros padres ya eran amigos entre sí, entonces existe una gran relación a nivel familiar y afectivo, y eso fue una cosa preciosa de esta película, por ser una película de un amigo, imagínate, un amigo adelante de la cámara. ¿Y cuál era tu vínculo con Torres García entonces? ¿No era tan lejano? ¿No era solo un pintor ahí? Porque sí, hasta ese momento, bueno, sí. Yo debo de confesar que hasta no ponerme a estudiar a Torres García, yo tenía una sensación de que lo reconocía solamente en la obra constructiva, y no sabía mucho más, y realmente tampoco sentía que me estuviera provocando nada particular Torres García. Claro, pasa una cosa con Torres García, en el momento que vos te pones a prestar atención y hacer un documental te lleva a tener que estudiarlo y leerlo, sí. Bueno, es una especie de remolino que te chupa hacia un lugar y es como adictivo, no sé. Porque es una personalidad muy particular. Con una historia increíble. Es una historia de vida increíble, una historia de vida de migración, de fracaso y levantarse de vuelta para recomenzar, una historia de una familia grande que era difícil cruzar el Atlántico tantas veces en barco, pero también una obra que es alucinante, que nosotros en general los uruguayos y las uruguayas en general tenemos una porción bien clara que es la obra constructiva, pero para llegar a eso tuvo que haber recorrido una cantidad de cosas. Y bueno, todo eso yo no lo tenía tan claro. Y después el pensamiento. Torres García, además de ser pintor, fue un gran teórico, un escritor, un filósofo, un profeta. Y además un maestro. Hizo una escuela que le sobrevivió 30 años la escuela, formando a pintores. Sí, todavía uno puede reconocer el estilo y dice, bueno, este es discípulo de Torres García. Otra cosa interesante que aparece justo de la imagen que estamos viendo ahora es el incendio. El incendio que hubo en este museo en Río de Janeiro, que tiene tanto que ver en que revaloricemos la obra. O sea, está bueno contar qué pasó en ese incendio. Claro. Y qué intentás reflejar en la película también, porque es una parte clave. Sí, el incendio, hace 50 años atrás, cuando se conmemoraron los 100 años de Torres García, se montó una gran exposición. Torres García era una persona muy importante en ese momento ya, que recorrió varios museos del mundo. Y finalmente llegó a Río de Janeiro 4 años después del 100 aniversario, en el 78. Y el museo se prendió fuego. Accidentes que suceden en los museos, en las cinematecas, pasa mucho en Brasil esto.
Y en unas horas se devastó todo el edificio con todo lo que había dentro. Y se perdió el mayor acervo de arte latinoamericana del momento. Increíble. Pero concretamente de Torres García se prendió en fuego 73 horas. Sí, es increíble porque nombran algunos autores internacionales que te impresiona que se haya quemado, pero el autor del que más obras se quemaron fue de Torres García. Claro, porque había una retrospectiva de su vida que era lo mejor del arte constructivo de Torres García. Se prendió fuego. Y esta película comienza antes de pensar en hacer una película, cuando yo me entero que el Museo Nacional de Artes Visuales le va a repatriar al Museo Torres García una caja que contiene fragmentos de Pax in Lucem, que hacía 35 años que estaban metidos en el sótano del Museo de Artes Visuales y que nadie sabía. De hecho, en la película está el momento que se abre esa caja. Exactamente, con la primera vez que el protagonista, su bisnieto, ve trozos que pensaba que estaban perdidos para siempre, que no se sabía de su existencia. Igual son trozos que realmente te da una pena, unos pedacitos medio quemados, medio destruidos. Creo que la parte en que la especialista intenta reconstruir, a mí por lo menos me conmovió muchísimo, de ver todas esas partes quebradas como un puzzle. Es súper interesante eso, porque los fragmentos eran realmente fragmentos devorados por el fuego. Pax in Lucem es un mural que mide 4,5 metros de largo por 1,50 metros de ancho, y lo que se recuperó es un poco menos del 30%. Pero el trabajo de... Imagínate, eso se prendió fuego, los bomberos lo apagaron, estaba empapado, carbonizado. Se metió en una caja y estuvo 30 años, hubo hongos, moho, carbón. Entonces el trabajo de llevarlo a un plano, de limpiar, de lograr sacar los colores, era como un flashback, porque yo registré durante un año a la restauradora haciendo eso, y era como que iba atrás en el tiempo. Cada capa que le quitaba nos iba dando cuenta, como un flashback hacia el origen de la obra nos llevaba. Ese fue uno de los posibles inicios que podría haber tenido este documental en el largo proceso de empezar a soñar una película con Torres García, que después termina siendo otro y se resignifica este material de otra manera. Sobre eso te quiero preguntar, sobre cómo elegiste contarlo, porque es una manera un poco particular. Primero, la película se presenta como un cine ensayo. Después, yo buscando información sobre ti, definían tu cine como un cine que busca experimentar con multiformatos, cine de impacto, cine performático y cine conciertos. Es clarísimo que en esta película hay una intención de no contarlo de una manera convencional. No es un documental que esta película a mí me llevó a un punto re difícil, porque es verdad. Yo, por ejemplo, todas las películas que he hecho hasta este momento, esta es mi cuarta película, pero tanto Multitudes, que la hice en una codirección, como Nueva Venecia, como Vida a Bordo, son películas que no tienen diálogo, o si hay un diálogo es una secuencia donde se habla para justamente rescatar el valor de la voz humana. Pero a mí no me gusta mucho trabajar con la voz humana, o sea, no me siento cómodo trabajar con los diálogos. Yo creo en un cine que me regale la imagen, ¿no? Lo que decido grabar, el fuera de campo y el diseño sonoro de lo que hay adentro o afuera, que eso sea suficiente para inducirme a un viaje. Y en este caso yo sabía que no podía ser así del todo, que sí o sí forzosamente tenía que, para transmitir la experiencia de vida de Torres García, yo tenía que bajar determinada información que el espectador tenía que entenderla claramente, no tenía que ser algo polisémico. Entonces, una vez que me aseguré eso y que para eso pensé, bueno, no quiero hacer entrevistas, bueno, voy a hacer encuentros. Entonces surgió el personaje, tener un personaje en quien reflejarme y de alguna manera también sentir, y tal vez hasta el mural pues generar cierta humanidad y cierta emoción. Ponerle capas de lo que yo les decía siempre al editor, le decía, bueno, ahora vamos a poner la capa de cine por arriba, ¿no? Porque teníamos una cosa que era bien racional. Yo hablaba con Pablo Riera y decía, bueno, pero esto no me representa mucho todavía, entonces hay que construirle cosas. Y bueno, y eso se construyó básicamente, sí, desde una evolución narrativa que tiene una forma un poco rara, porque la película se va desarrollando conforme va avanzando, va mutando, van apareciendo nuevos dispositivos, de repente aparece la animación, de repente aparece el archivo histórico, de repente aparece una voz que tiene off. Una frase. Me parece que una buena manera de graficar todo esto de lo que estamos hablando es ver el adelanto de Pax in Lucem para que tengan un poquito a ver si la van a ver al cine. Mírenla. Era el pináculo de la obra constructiva de Torres García. Y ahí sucedió lo del incendio y se perdió toda la obra de Torres García, incluyendo esos 7 murales constructivos, que era lo máximo de su teoría.
El arte constructivo es siempre para la colectividad. Nos habla a todos. Es genuinamente el arte de los grandes recintos, donde se ha de hablar al hombre en el lenguaje de los siglos, es decir, de lo que fue, es y será. Entonces, el Uruguay no solamente no se puede reponer de esa pérdida, sino que además no dimensiona la pérdida. Es terrible eso. Sí. No sabemos lo que perdimos, o sea, no sabemos la importancia de lo que perdimos. Ahí veíamos el adelanto de este documental sobre Torres García. Estábamos conversando con Emiliano Massa, su director. Emiliano, para terminar, ¿qué fue lo mejor que te dijeron cuando se estrenó este documental? Cuando la vieron, que tuviste un estreno, ahí casi un cumpleaños de Torres con toda su familia. Fue un cumpleaños de Torres, porque además de la proyección se siguió en el Museo Torres García con la inauguración de la exposición de los 150 años. Entonces, hoy la posibilidad de ver la película en el cine se transforma en una experiencia transmediática porque lo ves en el cine y después en el museo complementás la experiencia con otra cosa. Incluso hay un piso Torres García, un piso Pax in Lucem en el museo, que es el set de la película que está armado. Buenísimo. Pero lo mejor que me dijeron, que me llena de muchísimo orgullo, y es algo que me terminé de dar cuenta como al final de todo, a valorarlo, porque uno está muy metido adentro, es que una señora me dijo que le había hecho un aporte a la cultura del Uruguay porque habíamos construido algo que no existía y que suponía que, bueno, y que nos iba a acercar mucho más a Torres García. Y Qué lindo. Eso me pareció muy emocionante. Qué lindo, muy buena. Bueno, esta película se puede ver en Cinemateca, va a pasar a la Sala B del Sodre, se puede ver en los cines live y va a estar en más de 30 pantallas del interior del país. ¿En qué cuenta de Instagram, por ejemplo, o en las redes pueden encontrar toda la programación? Es muy sencillo, Pax in Lucem Doc. Pax in Lucem Doc de documental, ahí estamos en Instagram y en Facebook y están todos los horarios y ya a partir de hoy ya mismo la pueden ver en 4 salas de Montevideo, en Sala B, en Cinemateca, en Alfa y Beta y en Sala 21 de septiembre de Live. Muy bien, Emiliano Massa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicitaciones por la película. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, seguimos con más Correcámara. A la vuelta, entre otras cosas, la escena elegida de hoy y un backstage de una película animada infantil. Ya volvemos.